Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Hola Jorge. Hola, ¿qué tal? Como saben, nuestro director Jorge Rosenblum estará al comentario de las noticias que les adelantamos ahora en titulares. Netanyahu denuncia el gran error del acuerdo con Irán. España vigilará en Naciones Unidas el cumplimiento del acuerdo nuclear, según Ibáñez. La presidenta argentina defiende el memorando con Irán a la luz de la firma del acuerdo y 100.000 firmas se reúnen para la destitución de 3 ediles de Madrid por asaltar capillas o mofarse de víctimas del terrorismo y holocausto. Como saben, después de este núcleo de noticias hablaremos de cultura en nuestra agenda. Pero comenzamos refiriéndonos a la denuncia que ha realizado el primer ministro Netanyahu. En Viena, en un hotel situado en la plaza que lleva el nombre de Theodor Herzl, fundador del sionismo moderno, fue donde se desarrollaron las últimas negociaciones del acuerdo con Irán, que varios ministros del gobierno israelí han calificado de capitulación histórica. El premier Netanyahu fue más contundente todavía. El resumen de este mal acuerdo, como ha dicho el propio presidente de Irán, es que la comunidad internacional levanta las sanciones e Irán mantiene su programa nuclear. De las primeras informaciones que llegan se puede afirmar que este acuerdo es un error de dimensiones históricas. En su agenda intentará que el Congreso en Washington aborte el pacto del presidente Barack Obama con Irán. Además, Irán recibirá centenares de miles de millones de dólares para su maquinaria de terror y agresiones en la región y el mundo, denunció. La naturaleza del régimen, las declaraciones explícitas de sus líderes sobre la destrucción del Estado sionista, la posesión de misiles balísticos capaces de alcanzar cualquier punto del territorio israelí y la capacidad nuclear suponen una amenaza existencial para Israel. Por su parte, el ministro de Defensa, Moshe Yaalon, afirmó que el acuerdo está lleno de agujeros que permiten a Irán estar al alcance de la bomba nuclear. Deberemos seguir defendiéndonos sin depender de nadie. Sí, bueno, esto es el colofón a la noticia que era ayer la más importante y que le brindamos también en los análisis con gente de Israel, de Estados Unidos y de España. Estas son las reacciones oficiales, poco más podemos decir que lo que ya han dicho Netanyahu o el ministro de Defensa. Israel se siente solo, se siente abandonado. No es el único que se siente así, porque en la zona hay otros factores como regímenes árabes que se sienten muy amenazados por Irán, pero Irán en esos casos no ha dicho que iba a barrer del mapa a Arabia o alguna otra población. Lo que sí ha dicho de Israel. Y aparte de todo es que este régimen, que el régimen de los ayatolás, que lleva sojuzgando a su pueblo y torciendo los derechos humanos durante décadas, pues se lleva el gato al agua. Eso es lo peor de todo, es que las potencias occidentales, los países han claudicado y con tal de que por fin se acabe este tema y se puedan ir a casa e irse de vacaciones. Parece que es más importante eso que los términos del acuerdo, que realmente es un acuerdo que aunque no haya salido a la luz los detalles, lo que sí se sabe es que y los iraníes se van a armar de cientos de miles de millones de dólares que le están esperando. Es muchísimo dinero y como decimos y como dijimos ayer, no va a estar todo destinado a solucionar los problemas de la pobreza, la indigencia en Irán. Al contrario, van a servir para fomentar más violencia y más terrorismo en Oriente Medio a través de estos proxies o delegados como Hezbollah o grupos afines como Hamas, a los que subvenciona, financia y arma. Así que bueno, esto es un desastre y solamente queríamos traer los comentarios oficiales de Netanyahu y del ministro de Defensa y no descartamos, porque en Israel no pueden descartarlo, que una cosa sea lo que hayan pactado por un lado y que en algún otro momento, pues si Israel se siente amenazado, actúe en prevención de un ataque iraní.
Continuamos con nuestra segunda noticia. El secretario de Estado español de Asuntos Exteriores, Ignacio Ibáñez, ha transmitido a sus interlocutores israelíes que España vigilará el cumplimiento del acuerdo nuclear alcanzado en Viena entre Irán y el grupo 5+1. Lo hizo al concluir una gira de 3 días por Oriente Medio. Su apoyo al acuerdo chocó frontalmente con la opinión expresada por los responsables israelíes con los que se entrevistó. España preside el Comité de Sanciones en el seno del Consejo de Seguridad, del que es miembro no permanente, y desde esa posición Madrid observará cómo se pone en práctica el acuerdo recién alcanzado. Bueno, la verdad que nos causa más que una sonrisa el hecho de que alguien diga que España va a garantizar que se cumpla el acuerdo nuclear. Pero si España ni siquiera estuvo invitado ni en el 5+1, ni en el 15+1, ni en el 80+22. Vamos a ver que es un convidado de piedra que nos ha tocado estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por una rotación y no por el papel que desempeñamos, y que España no tiene ninguna posibilidad, aparte de que España durante estas últimas décadas no se ha posicionado de forma imparcial, y eso es lo peor de todo, porque España siempre se ha posicionado a favor de los países árabes, incluso gobiernos de izquierda, de centro y de derecha. O sea, cuando en el 2012 pues votó la inclusión de Palestina como Estado no miembro en Naciones Unidas, y después eso parecía que era una obra del gobierno de Zapatero, pero luego la actitud del gobierno del Partido Popular fue exactamente igual, y apoyando las tesis de boicot a los productos venidos de los territorios en disputa, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, esas palabras no me extraña que chocaran frontalmente, y si no hubiera sido un embajador o un emisario diplomático, se lo hubieran reído en la cara. Continuamos. La presidenta argentina Cristina Fernández volvió a defender el memorando firmado con Irán para intentar esclarecer el atentado contra la mutual judía AMIA, del que se cumplirán este sábado 21 años, al comentar el acuerdo nuclear que Irán acaba de alcanzar con Estados Unidos. A través de su cuenta en Twitter, Fernández hizo notar que ahora que Irán ha sellado un acuerdo con Estados Unidos, la mirada sobre Teherán ha cambiado, mientras que el memorando firmado por Argentina con Irán en 2013 fue denostado. Recordó que el memorándum fue declarado inconstitucional por el Poder Judicial argentino y fue criticado porque era un pacto con la República Islámica de Irán, Estado terrorista según Estados Unidos. Fernández sostuvo que a raíz de la firma de este documento con Irán, el canciller argentino Héctor Timerman, judío, sufrió mucho por cómo fue tratado por cierta dirigencia comunitaria judía, que lo llegó a agraviar calificándolo de traidor. Finalmente, Fernández dijo que valora positivamente el acuerdo. Bueno, ahora resulta que en el país de los ciegos el tuerto es rey, porque como Argentina pues firmó este acuerdo con Irán, ahora que también lo firma Estados Unidos, parece que valida, que legitima, ¿no? Y no lo legitima, señora Fernández. Si en la anterior noticia nos sonreíamos discretamente, pues aquí ya echamos la carcajada para ver el despropósito que es esto, que aparte lo hace circular a través de Twitter. O sea, esta es una presidenta que se maneja a través de Twitter y dice: la mirada sobre Teherán ha cambiado. ¿Qué mirada sobre Teherán ha cambiado? Habrá cambiado la mirada que usted quiere ver en los demás, pero no es verdad. La mirada sobre Teherán no ha cambiado porque Teherán no ha cambiado, y Teherán sigue siendo el mismo estado teocrático que viola sistemáticamente los derechos humanos, que anula a las mujeres, que cuelga a los homosexuales y que propicia y financia el terrorismo a nivel internacional, entre ellos el terrorismo en Argentina. Así que yo no sé qué mirada puede haber cambiado, porque la única mirada que puede haber cambiado es la de las cuentas corrientes que tiene Irán. Y si eso es lo que le interesa y eso es lo que ha cambiado, pues nosotros no vamos a quitarle el calificativo de traidor a quien cambia su valoración de lo que es esta realidad, porque ahora dispongan de mucho dinero
en las cuentas de los bancos con que hacer muchas cosas, entre otras cosas que podrían beneficiar a otros países. Pero uno no puede ser patriota de un país a cuenta de asesinos de otro. Terminamos esta parte del informativo contándoles que la asociación hazteoír.org, que preside Ignacio Arzuaga, ha entregado este martes en el Ayuntamiento de Madrid cerca de 100.000 peticiones de dimisión de los concejales Zapata, Soto y Maestre por asaltar capillas o mofarse del Holocausto judío, recogidas a través de 2 campañas. En la primera, impulsada por el Centro Jurídico Tomás Moro, se pide la dimisión de la portavoz municipal Rita Maestre, procesada por un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos, y ha conseguido 50.000 firmas, mientras que la segunda, dirigida a la alcaldesa y a Antonio Miguel Carmona, que la apoyó en su investidura del Partido Socialista, está suscitada por las expresiones vertidas por Guillermo Zapata y Pablo Soto, concejales de Ahora Madrid, y que ha recibido más de 43.000 firmas exigiendo la expulsión de ambos ediles, debido a sus opiniones xenófobas, violentas, intolerantes y burlescas sobre los judíos o las víctimas del terrorismo. Y pese a que Zapata fue apartado en alguna medida de las responsabilidades que se le habían asignado, ambos siguen en el ayuntamiento. Sí, bueno, tenemos esto como noticia. Eso no quiere decir que nos identificamos con esta plataforma, ni mucho menos, porque entre otras cosas nos parece que son un poco oportunistas y se han subido a un carro donde se han mezclado las churras con las merinas. Lo digo porque presentar en la misma, en el mismo nivel o con el mismo impacto lo que tuitearon o que hicieron Maestre, Soto y Zapata no es de recibo. Entre otras cosas porque lo que ha dicho Soto era una especie de invitación a la violencia contra un cargo público, que era en este caso Gallardón, ¿no? Ruiz Gallardón, y el mismo Gallardón habló y dijo de que ese no era un problema, porque alguien, o sea, vamos a ver, cualquiera en Twitter puede decir algo que no le gusta sobre el gobierno. Estamos hablando sobre gente que está gobernando y que la criticas por su función pública. Otra cosa es que critiques, como en el caso de Zapata, o no, que critiques, que te bofes de la condición de ser judío y de la condición de ser víctima del Holocausto o de la condición de haber sufrido un atropello por el terrorismo. Esto es mucho más grave y es otra cosa. Y en el caso de Maestre, pues es también si quieres, un delito, pero en otra categoría, que es una ofensa a la religión. No estamos hablando de una ofensa en el caso a la religión, en el caso de Zapata. Zapata no se metió con las costumbres judías, se metió con la memoria de los muertos. Maestre no se metió con la memoria de los muertos, hizo una exhibición fuera de tono, de la que aparte también se arrepintió. Bueno, en esto todos han coincidido, es más, prácticamente todos los anteriores revoltosos de nuestro país que hoy en día participan en estas plataformas, pues están hoy en día muy civilizados, muy arrepentidos y son todos niños muy buenos. Así que mientras se porten así, no sé, pero lo que tampoco a mí me gusta mucho es que se mezcle. Y algo que me llama la atención es que, por ejemplo, para el tema de Rita Maestre, por esta ofensa religiosa, de la cual no hay ninguna víctima que se sepa, se han conseguido 51.000 firmas. En cambio, contra los insultos xenófobos y riéndose de los muertos, son 43.000 firmas. Con lo cual hay 8.000 personas que igual firmaron una petición y no la otra, ¿no? Una petición, la de Rita Maestre sí le pareció ofensivo, pero que se mofen de los judíos no le pareció ofensivo, y entonces eso también me preocupa. No solamente me preocupan los concejales de Madrid, que desde aquí seguimos insistiendo, solamente en el caso de Zapata, porque nos parece que no se ha producido un arrepentimiento. O sea, no es lo mismo pedir excusas públicamente que hacerlo ante las personas que tendría que haber hecho la excusa en el primer momento, que es la comunidad judía. Y también nos gustaría, por ejemplo, que esta persona, si dice que está tan arrepentida, pues haga un viaje a Israel al Museo del Holocausto de Yad Vashem. Y entonces empezaremos a creer que algo ha cambiado, especialmente porque cuando vea
de qué se estuvo riendo, seguramente él mismo va a cambiar. Así terminamos, como les comentábamos, esta parte del informativo. Les esperamos en el área de cultura dentro de unos segundos. Bueno, y llegamos finalmente a la sección de cultura y sociedad, ¿no? Exacto, Jorge, como en este caso, porque muchas veces nos adentramos en el tema de sociedad, en el área de sociedad, hablándoles, por ejemplo, hoy de la condena a 4 años de cárcel al llamado contable de Auschwitz, el exmiembro de las SS, Oskar Gröning, de 94 años, que ha sido condenado por la audiencia de Lüneburg, que es una ciudad, una localidad al norte de Alemania. La Cámara alemana declaró culpable al procesado y superó así con su condena la petición formulada por la Fiscalía de 3 años y medio de prisión, o sea, le añaden más de lo que pedían. Bueno, de todas maneras 6 meses más. Simbólico porque no va a ir a la cárcel. Exacto. Con esa edad. Además está muy enfermo y la enfermedad, bueno, pues ha interrumpido varias veces precisamente el juicio. Este proceso contra Gröning se había abierto en abril con una amplia confesión del propio nazi, quien admitió su complicidad en esas muertes correspondientes a la llamada Operación Hungría, en las que más de 450.000 judíos fueron deportados a Auschwitz, de los cuales unos 300.000 fueron asesinados nada más llegar al campo en la cámara de gas. Gröning ingresó en las SS en 1941, tenía 20 años y empezó a servir en Auschwitz con 22. Allí contribuyó a la financiación del Tercer Reich mediante la apropiación del dinero, el equipaje y las demás pertenencias de quienes llegaban como deportados a los campos de concentración. Esto de lo que siempre se habla de la industria que había alrededor de Auschwitz. Del Canadá, ¿no? De ese barracón que se hacía con que la estaba... ropa, con los dientes de oro, etcétera, etcétera. Absolutamente lleno de pertenencias de todas las víctimas de Auschwitz. Él niega haber participado directamente en la selección de los deportados y en cualquier otra actividad que tenga que ver con trabajos forzados o con las propias cámaras de gas, pero bueno, ha sido condenado a estos 4 años, 70 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Han tardado bastante en localizarle y en juzgarle. Nos recuerda este juicio, por supuesto, al que afrontó el ucraniano John Demanjuk, condenado a 5 años de cárcel en 2011 por haber servido como guarda voluntario en el campo de Sobibor, y su condena creó jurisprudencia por juzgar por crímenes de guerra no solo a quienes habían intervenido, no solo, digamos, a los verdugos directos, sino también a los considerados cómplices de la maquinaria de la muerte nazi, como en este caso el nazi Oskar Gröning. Y había muchos maquinistas aquí. Sí, ya verán las imágenes, parece un anciano venerable, normal. Sí, que por supuesto. 70 años después no entiende por qué la gente tiene algo contra él. Cambiamos absolutamente de tema. Por favor. Y nos vamos a Israel. Parece que es la semana del hallazgo arqueológico, Jorge, porque se ha encontrado... que en Israel rascas un poquito. Exacto. Y ya es difícil no encontrarse. En este caso han rascado cerca de la franja de Gaza, al sur de Israel, en las excavaciones arqueológicas próximas al Kibbutz Magen. Allí han encontrado... Allí han encontrado la estatua de un delfín que a su vez pudo haber sido parte de una escultura más grande, posiblemente una estatua de tamaño natural de un dios o una diosa, según comenta el Times de Israel. Tiene 40 centímetros de longitud y 2.000 años de antigüedad, y ha sido encontrada en medio de unas ruinas bizantinas. Eso es lo que te iba a decir, que en esa zona, especialmente en el Jebel Absor, es una zona atacada mucho por los cohetes o castigada por los cohetes de Hamas, pues hay muchas ruinas de la era bizantina, que es un poquito posterior, no es de 2000 años, pero sí del siglo III, IV, después de la era cristiana, o el inicio de la era cristiana, aunque si es un delfín también podría ser de alguna cultura cananea o fenicia. O romana. Pues, como en este caso... Los romanos pocas esculturas han dejado en Israel. Los expertos aseguran que podría completar un cuadro escultórico dedicado a Afrodita, diosa del amor y la belleza, que nació de la espuma marina, o Poseidón, dios del mar.
pero bueno, nunca... Yo personalmente no apuesto por los romanos en esa zona en particular. Yo diría que son eso o los antiguos filisteos, que también podría ser. Pues entras en contradicción con Rina Hafner, arqueóloga especialista en los periodos romanos y bizantinos. Pues dice que seguramente procede de una estatua de Afrodita o de Poseidón. Romana. Lo que sí es interesante es saber desde dónde llegó la escultura, quién la destruyó, cuándo y en qué circunstancias y por qué la pieza del delfín ha aparecido en este lugar. Así que si seguimos teniendo más información sobre este delfín, bueno, pues se lo contaremos. Eso es. Seguiremos hablando del delfín de Magen. Y como ha sucedido desde su muerte, seguimos hablando de Amy Winehouse. En este caso, Jorge... No me digas que hay otro disco... No, bueno, hay un disco que se está preparando con, digamos, recortes ya. Y su productor ha asegurado que destruyó canciones inéditas de Amy por un asunto de ética, que sería el primer productor de la historia de la música que lo hubiera hecho. 10 años van a aparecer y van a valer millones. Bueno, pues en este caso les hablamos del estreno en nuestro país del documental Amy, que está siendo ciertamente controvertido. Tuvo un gran éxito en Cannes. Hay algunos cortecitos que se han visto por el Facebook circulando. Sí, y bueno, la familia que en un principio sí que participó en la grabación de este documental de Asif Kapadia, bueno, pues finalmente no está de acuerdo con la imagen que se ha mostrado de Amy en el documental y bueno, pues están diciendo poco más se puede ensuciar de su imagen, esa es la verdad. O sea, ha quedado como una víctima de los excesos del alcohol tan joven y de las drogas, pero nadie le va a quitar que en esos 3 discos que sí lanzó en vida... Maravillosa. Pero Jorge, claro, la familia no solo habla de la imagen que se proyecta de Amy, sino de la que se refleja de la propia familia, del padre, de la madre, que quizá quisieron manipularla o aprovecharse de ella. En fin, les hablaremos con más profundidad de este tema en nuestras noticias de los lunes. Hoy solo queríamos anunciarles eso, que a partir del 17 se puede ver en los cines Amy, que además del interés que tiene la propia figura de la Winehouse, el documental es de buenísima factura y ha obtenido críticas excelentes por todos los festivales en los que ha estado y sobre todo en Cannes. Bueno, polémica, pero polémicas creativas en el fondo porque nos muestran al personaje real. Otra cosa son las interpretaciones que nos quieran transmitir. Pues ha estado muy bien. Hasta mañana, Jorge. Hasta mañana.